en las características de la cultura, vamos a ver esta segunda cualidad que es la dimensión simbólica, ¿sí? Recuerden que la primera era que la cultura se aprende. La cultura tiene una dimensión simbólica muy importante y la vamos a pasar a develar ahora. Eh, Tenemos que pensar por un momento y remontarnos al pasado lejano, al pasado remoto, ¿sí? Cuando surge la especie humana. Y los estudios antropológicos nos han ido demostrando y entregando evidencia de que en los primeros cientos de miles de años en que la especie Homo empieza a poblar el mundo, no existe la cultura como tal, ¿sí? Como la podemos definir hoy día. ¿Sí? Costumbres, tradiciones, lenguaje compartido, símbolos, etcétera. No, pero sí algo ocurre, hay un hecho que ocurre más o menos a partir de los 100.000, 80.000 años atrás, eh, eh, coincidiendo con lo que se llama la evolución o revolución cognitiva, le denominan algunos. ¿Mm? ¿Qué es esto? Hay un salto cualitativo, un proceso que se da aproximadamente en estos años que yo les menciono, en donde la especie humana da un salto y se instala, deja de lado su componente más salvaje o vinculado a la naturaleza, su componente más animal, y da un salto para instalarse en un nuevo contexto que se va a denominar la cultura. Se cree o se piensa que más o menos en esta época, 80.000 años atrás, ¿cierto? De ahí en adelante, poco a poco los seres humanos empezamos a abandonar nuestra vida salvaje, por llamarlo así, y empezamos a transitar a un mundo cada vez más elaborado. ¿Mm? Y es, por lo tanto, es la época en donde se piensa que la cultura humana empieza a tomar forma. Hay un hecho fundamental en esto, ¿no? Y es que en esta época, más o menos hace 80.000 años atrás y de ahí en adelante, se va encontrando evidencia de que ocurren cambios sustanciales en nuestras capacidades cognitivas a nivel cerebral. ¿No? Y entre ellos se produce lo que es la revolución del lenguaje. ¿No? Los seres humanos siempre han tenido la capacidad de hablar, pero esta capacidad la fueron desarrollando evolutivamente. ¿No? De hecho, los chimpancés también se comunican a través de gestos y de sonidos. Pero el lenguaje articulado, eso solo ocurre en los últimos 100.000, 80.000 años más o menos, ¿ya? Esta es la etapa crucial en la cual se cree que los seres humanos dan el salto cognitivo y entonces empiezan a conceptualizar y a mirar el mundo de una manera abstracta. ¿Sí? Es la época, el momento en donde los individuos dejan de lado su componente más animal y comienzan a entrar en el terreno de la cultura y en el terreno de la simbolización. ¿Ya? Como ven ahí ustedes en esa imagen, es una representación de lo que eran nuestros ancestros, Homo sapiens sapiens, en la prehistoria. ¿Ya? Básicamente tenemos personas que empiezan a utilizar objetos del mundo material, paredes, cavernas, huesos, maderas, en donde empiezan a construir y diseñar símbolos. ¿Ya? Y empiezan a aparecer en el mundo de ahí en adelante cada vez más símbolos, cada vez más complejos y más elaborados. Y parte de eso también se traspasa al ámbito del lenguaje. Empiezan a aparecer dialectos y las culturas humanas se empiezan a diferenciar por formas lingüísticas distintas y además por construir y diseñar símbolos distintos. Es más, los seres humanos empiezan a utilizar su propio cuerpo para construir símbolos y empiezan entonces las pinturas rituales. ¿Ya? Y empiezan las marcas, ¿cierto?, que simbolizan cosas y empiezan a aportar objetos simbólicos. Un madero grande con un cráneo, ¿cierto?, de un lobo, ¿cierto?, y unas plumas, ¿sí? Que significaba, ¿cierto?, el espíritu protector de ese clan. Eso es imaginería, pero para que tú llegues a eso, a creer que ese palo con esa calavera de un animal muerto tiene un poder mágico, algo tiene que ocurrir aquí, a nivel cognitivo. Y es la capacidad de conferirle a ese bastón, a ese trozo de madera y a ese cráneo una propiedad simbólica. ¿Mm? Kotak nos dice en la página 30 del capítulo 2 que ustedes están revisando que hoy en día toda población humana contemporánea tiene la capacidad para usar símbolos, ¿cierto? Y por lo tanto para crear y mantener la cultura. Todos nosotros hoy en día, cuando llegamos al mundo, tenemos la capacidad para aprender símbolos, para repetir y reproducir símbolos y para crear nuevos símbolos, ¿ya? Esa es una capacidad hoy día que se podría denominar innata, ¿ya? Ahora,
como lo sabemos, el que nosotros vengamos habilitados para hablar no significa que nosotros empecemos a hablar automáticamente. Se tiene que dar la primera característica de la cultura. Alguien debe enseñarnos a hablar y a comunicarnos. ¿Mm? ¿Qué pasa si alguien no es socializado lingüísticamente? De hecho, hay casos excepcionales que son documentados. Los niños que no tienen lenguaje, por ejemplo, estos los niños lobos, los niños salvajes, qué sé yo. ¿Qué pasa si a un individuo tú no lo socializas lingüísticamente? ¿Cierto? Ese individuo tiene, de cierta manera, un obstáculo para acceder en plenitud a la cultura, porque la cultura es un universo de símbolos y de significados. ¿Mm? Por lo tanto, entonces decimos que la cultura no es solamente un conjunto de hábitos, de rituales, de celebrar Semana Santa y ir a comer pescado, sino que cada una de esas cosas tiene un significado y lo hacemos por algo, ¿ya? Y ese significado es el símbolo. Por ejemplo, ¿por qué comemos pescado? ¿Ya? En Semana Santa, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ese elemento, cuando nos preguntamos eso, estamos hablando de la dimensión simbólica de la cultura. Porque hay gente que camina detrás de algo que parece una especie de crucifijo, es decir, dos maderos, ¿cierto? Con un hombre allí puesto, con la representación, la figura de una persona que ha sido allí puesta en ese madero. Porque hay gente que se postra ante eso. ¿Mm? Alguien que no proviene de esta cultura le podría resultar extraño, ¿ya? De la misma manera que a nosotros nos podría parecer extraño cómo hay otras culturas, ¿cierto? Porque hay gente que va a una muralla de piedra, ¿cierto? Y lee un texto y se mueve así y golpea parte, ¿cierto? De su frente en el muro y lo besa. Y qué cosa más ridícula besar una pared. Pero esa pared, el muro de los lamentos, es un elemento fundamental, ¿ya? De lo que es la cultura judía ortodoxa. Por lo tanto, eh, nuestros hábitos, nuestras costumbres están todas cargadas de símbolos. Y entonces entramos en esta dimensión, acompañados también, ¿cierto?, de Clifford Geertz, de este antropólogo que yo soy el presente de la clase pasada, que nos provee de esta dimensión simbólica de la cultura, o básicamente nos acerca a ella. Esta mirada más contemporánea de lo que es la cultura, y que es además una mirada súper compleja, porque la dimensión simbólica de la cultura es de las más complejas. La dimensión de los símbolos, la dimensión del lenguaje, es una de las dimensiones más profundas y más complejas de la cultura. ¿Mm? Entre otras cosas, porque la cultura humana, cada cultura, nos dicen los antropólogos como Clifford Geertz, es un universo de símbolos y de significados que solo tienen sentido y son comprensibles para aquellos que habitan dentro de ese contexto. Por eso entonces ahí vemos en pantalla esta definición ya que a esta altura ya es clásica, ¿cierto? Que la cultura es un contexto dentro del cual todo lo que ocurre, incluyendo las palabras, los gestos, la forma de comunicación, tienen sentido solo para aquellos que están dentro de ese universo cultural. ¿Mm? ¿Ven? La cultura también nos dice que Fourier es un sistema de concepciones, ¿cierto?, expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, se perpetúa y se desarrolla. Pues bien, por lo tanto, y aquí vamos a llegar a esta primera parte, digamos, hablamos de la simbología, hablamos de símbolos, pero ¿qué son los símbolos? Aquí lo que tenemos que entender es que em, nosotros solo podemos comprender lo que nos rodea por medio de símbolos. ¿Mm? Y ya les explicaré más adelante de qué se trata eso. ¿Mm? El símbolo es un mecanismo que nosotros incorporamos culturalmente, cada uno de nosotros. En realidad nosotros incorporamos conjuntos, digamos, y un volumen inmenso de símbolos. ¿Ya? Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria para absorber y captar y retener una cantidad impresionante de símbolos de toda naturaleza. ¿Mm? Y cuando nosotros captamos y absorbemos esos símbolos, los procesamos, los organizamos de una manera, ¿cierto? De una manera organizada y pautada que nos permite entender y comprender los comportamientos, las costumbres y la forma de vida de quienes nos rodean. Es decir, cuando nosotros se nos enseña a hablar, nosotros podemos hablar de cualquier manera. Se nos enseña y se nos socializa en una forma de comunicarnos y se nos enseña a organizar, ¿cierto? Y a entender la vida según ese lenguaje. ¿Mm? Por lo tanto, cuando tú adquieres el lenguaje, tú tienes que hablarlo de determinada manera y de esa manera tú empiezas a entender y empieza a tener sentido todo lo demás que te van enseñando. ¿Mm? Pues bien, pero ¿cuál es la característica fundamental de los símbolos? Y aquí entramos en el tema más complejo, que los símbolos tienen una particularidad. Como es una cuestión abstracta que está aquí en nuestro cerebro, somos nosotros los que le damos el significado a un símbolo. Por lo tanto, un mismo símbolo puede tener muchos significados dependiendo quién lo observa. Ya veremos más adelante ese ejemplo. Es decir, los símbolos son objetos abstractos
de nuestra mente, que tienen la particularidad de ser polisémicos. ¿Qué significa polisémico? Que tienen muchos significados. Ya lo veremos, ¿ya? Primero, ¿qué es un símbolo? Pues bien, un símbolo, ¿cierto?, es un objeto abstracto. Es un elemento, ¿ya?, que contiene un significado específico, un sentido, para quienes comparten una realidad común y que están vinculados con ese símbolo, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago esto, porque además los símbolos pueden ser gestuales, verbales, gráficos, etc. Por ejemplo, si yo hago así, ¿cierto? Si hago así. Es decir, este gesto con la mano es un símbolo y solo tiene sentido para quienes compartimos una realidad común en la cual se nos ha enseñado que esto es un símbolo, ¿cierto?, de saludo. Es más, uno lo puede hacer cuando va llegando, cuando está saludando a alguien, cuando se está encontrando, y también uno lo puede hacer cuando se está despidiendo. Hay culturas en la cual esto no se utiliza como un símbolo de saludo. Se utilizan otros símbolos, ¿ya? Pues bien, ¿para qué nosotros creamos el lenguaje y creamos símbolos? ¿Ya? Hay dos elementos fundamentales. Nosotros adquirimos una enorme carga de símbolos en este proceso que llamamos la socialización, primero que todo, para comprender el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea está lleno de símbolos y significados. Por ejemplo, un bebé toma esto y ¿qué es lo que hace el papá o la mamá? ¿Cierto? Le dice taza, taza. Y además uno le muestra taza, ¿cierto? Y entonces el niño observa, ¿cierto?, que ese objeto simboliza algo, que se llama taza, ¿ya? La taza es un símbolo, es una palabra, ¿ya? Pues bien, aprendemos símbolos para relacionarnos con los objetos del mundo y saber cómo se llaman y qué significan y para qué sirven, ¿ya? Objetos, pero también comportamientos, saludos, ¿cierto?, entre otras cosas. Pero también usamos los símbolos no solamente para entender lo que nos rodea, sino que para comunicarnos hacia afuera. Entonces los símbolos tienen una particularidad, ¿ya? Nos permite entender, absorber, comprender y además darnos a entender. Pues bien, después veremos que los símbolos tienen múltiples dimensiones, ¿ya? Y los gestos son símbolos, las palabras son símbolos, las señales escritas son símbolos, entre otros. Nosotros no podemos comprender la realidad que nos rodea ni podemos interactuar con ella si primero no absorbemos el paquete inicial de códigos simbólicos, de códigos lingüísticos, entre otros. De hecho, uno de los primeros códigos simbólicos que nosotros absorbemos es el lenguaje. Después vamos adquiriendo otros paquetes de códigos lingüísticos. Pues bien, la capacidad de producir símbolos, la capacidad de aprender símbolos, y de replicarlos y de reproducirlos es un atributo universal hoy en día en la especie humana, pero que se expresa o se manifiesta de maneras particulares. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa que el lenguaje o la capacidad de producir símbolos sea un atributo universal, pero que se expresa de manera particular? Pues bien, ahí tenemos ejemplos, representaciones de distintos tipos de símbolos. Pues bien, dentro de los sistemas de símbolos, como les comentaba anteriormente, quizás el más complejo, el que ha tomado más tiempo de evolución y desarrollo, y es sin duda el atributo por definición de la especie humana, es el lenguaje. Básicamente, muchos autores y antropólogos, ciertos científicos sociales plantean, incluso filósofos del lenguaje plantean de que el ser humano solo se convierte en ser humano y toma conciencia de que es un ser humano y que es un individuo distinto del entorno solo cuando adquiere la capacidad del lenguaje, solo cuando adquiere la capacidad simbólica. Pues, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es definido a grandes rasgos, de manera súper simple, como un sistema organizado de símbolos. Y un sistema organizado y articulado, y un sistema además bastante complejo de símbolos, ¿ya? Sabemos también de que el lenguaje ha evolucionado con el tiempo y se ha vuelto cada vez más complejo en el sentido de que ha incorporado símbolos o códigos simbólicos o códigos lingüísticos de distinta naturaleza, entre las cuales encontramos símbolos orales, denominados también fonemas. De hecho, lo primero que nosotros aprendemos es el lenguaje oral. Y lo hacemos a través por imitación.
vamos imitando la forma de las palabras. Por eso a los niños al principio les cuesta pronunciar las palabras, ¿cierto? Y uno lo mira con tanta ternura cuando los niños más pequeñitos, ¿cierto? No pronuncian bien la S, ¿cierto? O las pronuncian a media, ¿cierto? Cuando dice, en vez de decir auto, dicen ata o ato, ¿cierto? Y entonces uno, como agente socializador, va mejorando, ¿cierto? Puliendo esa técnica. Entonces uno dice auto, auto. Entonces el niño poco a poco va desarrollando su capacidad fonética, ¿cierto? Para reproducir adecuadamente ese fonema. Auto. Cuando logra decir auto, nosotros hacemos una fiesta, ¿cierto? Pues bien, eh, tenemos otro tipo de símbolos que constituyen el lenguaje y que son los gestos, porque el lenguaje no solamente son palabras, ¿ya? No solamente aire modulado, sino que también la cuestión gestual es súper importante. Yo no solamente hablo con las palabras que salen de mi boca, ¿ya? Sino que yo hablo también con gestos. Estos gestos los gestos del rostro, son súper importantes. La comunicación, ¿cierto? Gestual, visual, el contacto de los ojos, la forma en que yo levanto las cejas. Porque yo podría decirle a ustedes, estoy súper contento. ¿m? Nadie me creería. Es decir, hay además una coherencia y una correlación entre las palabras que yo utilizo, es decir, las palabras, el concepto que significa y el gesto que yo hago. Por eso cuando la gente dice, oh, estoy tan contento, uno gesticula de una manera distinta. El rostro, ¿cierto? Toda la cantidad de músculos que tenemos se reconfiguran de tal manera que la palabra felicidad vaya asociada, ¿cierto? Entre otros elementos, a algo que yo estoy visualizando, porque el símbolo tiene una capacidad. Nosotros podemos verlo, lo podemos visualizar. Entonces, cuando nosotros decimos estoy feliz, la palabra feliz la asociamos a un rostro y a un gesto, ¿cierto? Me veo un poco ridículo, pero como de hecho, es más, uno puede incluso no decir que está feliz y solamente ocupar la gestualidad y alguien que está socializado contigo, podría decir, esta persona está contenta, ¿cierto? Si uno dice, ¿cierto? Dice, esta persona me está haciendo un gesto de que está feliz, de que está contento. Pero no todas las culturas, ¿cierto? Este gesto significa lo mismo. Hay culturas donde este es lo que se llama la sonrisa social, no está dentro del paquete de código lingüístico. Hay lugares efectivamente donde la gente no sonríe, no porque no puedan sonreír, sino que porque no está dentro de su proceso. Nosotros somos muy visuales, muy gestuales. Los latinoamericanos, además, ¿cierto? Tenemos una particularidad respecto a cómo nosotros gesticulamos y vamos acompañando el lenguaje con nuestro cuerpo, ¿ya? La gestualidad también involucra la proxémica, que es básicamente cómo nosotros nos paramos frente a otros en un espacio común. Eso también forma parte del lenguaje. Ejemplo de ello, hay lugares en donde, por ejemplo, tú no puedes saludar a un desconocido con contacto físico. Eso es proxémico. Hay lugares donde tú no puedes darle la mano a un desconocido, menos acercarte al espacio íntimo y darle un beso en la mejilla, como lo hacemos en Chile. Ahora no, obviamente, por situaciones, ¿cierto? Sanitarias. Pero el latinoamericano, particularmente el chileno, ¿cierto? Tiene una proxémica bastante distinta a la proxémica de un anglosajón, por ejemplo, de una persona nacida en Gran Bretaña, o de alguien, por ejemplo, de República Checa o de Hungría, no sé, o de qué sé yo, de alguien en Rusia, donde, por ejemplo, el espacio personal, lo que es la proxémica, es bastante más, es distante. Es decir, nadie, o sea, allá tú no puedes acercarte y saludar a un desconocido, digamos, invadiendo su espacio personal, ¿ya? Este espacio íntimo. Por lo tanto, la proxémica se da de otra manera, ¿ya? La gente, por ejemplo, el máximo contacto que tiene habitualmente es dar la mano. Hay lugares en donde ni siquiera eso, la gente saluda, ¿cierto? De lejos. Entonces, hay una cosa interesante ahí, ¿m? En términos de lo que se llama la gestualidad. Todo lo que es lo que también llamamos la comunicación no verbal. Pues bien, tenemos también en lo que es el lenguaje un tercer nivel o conjunto de símbolos que se llaman los símbolos gráficos o visuales, que es habitualmente lo que conocemos como la escritura, los alfabetos, ¿cierto? Los grafemas en general. Todo esto, estos son símbolos visuales. Estos son símbolos visuales. Esos son símbolos visuales. Aquí hay escritura y hay simbología. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos símbolos orales, fonemas, tenemos gestuales y tenemos gráficos o visuales. Y aquí entonces una cuestión bien interesante. Y ya se los había anticipado previamente.
La capacidad de nosotros de simbolizar y de aprender la cultura a través del lenguaje nos pone en una cuestión y en un dilema. ¿Mm? Y este dilema y esta particularidad de la cultura fue, digamos, comenzó a ser desarrollada en profundidad de manera incluso más científica por lo que se llama la lingüística, ¿ya? La lingüística en antropología, la lingüística estructural. Entre ellas encontramos esta famosa tesis ya de lo que se denomina el relativismo cultural, perdón, relativismo lingüístico, ¿ah? Que después vamos al relativismo cultural. El relativismo lingüístico, noten ese concepto. El relativismo lingüístico es una mirada a esta dimensión simbólica de la cultura a través del lenguaje, que nos dice lo siguiente. Esas personas que ven ahí en pantalla son Edward Safir y Benjamin Worf, considerados los padres o los creadores o los que desarrollaron más y mejor en profundidad esta tesis, que nos dice que las personas no solamente usamos el lenguaje para comunicarnos, ¿ya? Sino que nosotros percibimos la realidad de manera distinta según el lenguaje que hablamos. No vemos las mismas cosas. Las cosas no solamente no significan lo mismo si tú hablas chino o tú hablas castellano, sino que además tú percibes la realidad de manera distinta y organizas y construyes tu realidad social y cultural de manera distinta según el lenguaje que hablas. Esta es una cuestión tremendamente revolucionaria e interesante, ¿ya? Esto marcó un antes y un después, a mitad del siglo XX, cuando empiezan a desarrollarse este trabajo, todo lo que tiene que ver con la línea de la lingüística, ¿ya? De hecho, la psicología toma parte de esto y lo desarrolla en su campo propio, ¿ya? Todo lo que son las neurociencias, la neurolingüística, todo lo que es la teoría del desarrollo cognitivo, tiene que ver básicamente con la adquisición del lenguaje. De ahí viene también todo el proceso de estudio de los trastornos del lenguaje, pero nos vamos a detener básicamente en esta cuestión antropológica fundamental. ¿Mm? ¿Cómo es posible, ¿ya? ¿Cómo es posible, chiquillos y chiquillas, que nosotros percibamos la realidad de manera distinta, nosotros aquí que estamos en esta cultura socializada y en este universo lingüístico, respecto a un chiquillo, una chiquilla en Corea del Sur, por ejemplo? Es decir, ¿no estamos viendo lo mismo? ¿No estamos percibiendo lo mismo? No. La tesis del relativismo lingüístico nos dice que la adquisición del lenguaje tiene un efecto modelador en nuestra estructura cognitiva, ¿ya? En nuestra estructura neuronal. De tal manera que todo todo nuestro aparato cognitivo, al adquirir lenguaje, empieza a absorber el mundo a través de ese lenguaje. Y los lenguajes, estos conjuntos organizados símbolos, son arbitrarios porque están organizados. Significan una cosa, pero no otra, ¿ya? Y por lo tanto, le dan forma a nuestra estructura cognitiva. No es lo mismo que tú hayas aprendido un lenguaje proveniente del latín, como el castellano, que además se escribe y se lee, por ejemplo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿cierto? Uno va de izquierda a derecha y va así, ¿cierto? Resulta que hay otros sistemas lingüísticos que no funcionan así, ¿sí? Que funcionan al revés, van de derecha a izquierda. Hay unos que van de abajo a arriba y de arriba a abajo. ¿Sí? Entonces uno dice, ya, pero eso simplemente que uno escriba al otro lado, nomás. No, porque cuando uno lee o escribe en un sentido, ¿cierto? Y no en otro, todo el mundo, todo tu mundo se reorganiza y se reestructura conforme a esas reglas lingüísticas. ¿Mm? Todo lo que nosotros entendemos como la percepción del tiempo y del espacio y de la secuencialidad está alterada, ¿ya? O está modelada según nuestro lenguaje. Esto quizás les va a resultar un poco complejo de entenderlo, pero vamos a ir desarrollando algunos ejemplos interesantes sobre esto que llamamos el relativismo lingüístico. ¿Mm? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de visitar otros países o otros lugares donde no se habla el castellano, ¿ya? Países de habla inglesa o qué sé yo, de otro idioma, ustedes pueden ir dándose cuenta de lo que significa entrar a otro universo cultural y otro universo lingüístico. ¿Qué te pasa a ti cuando, por ejemplo, no dominas el lenguaje? ¿O qué te pasa a ti cuando tú dominas el lenguaje solo a niveles superficiales? ¿Mm? Hay cuestiones más profundas que se esconden allí. ¿Mm? El tema, por ejemplo, de lo que es hoy día el mundo multicultural y esto que es todo este universo lingüístico, ¿cierto? De personas que hablan tantos idiomas dentro de un mismo lugar, dentro de un mismo país, nos pone en escenario esta tesis del relativismo cultural. ¿Cómo podemos comunicarnos con personas que no solamente son culturalmente distintas a nosotros porque tienen creencias distintas, ¿ya? Sino que además hablan distinto,
Y cuando hablan distinto, están percibiendo el mundo de manera distinta. Es una cosa bien interesante, muy interesante porque pone un poco patas para arriba esta idea de que simplemente las culturas o los idiomas simplemente sirven para comunicarse, ¿ya? Que era lo que la tesis clásica que se tenía como la principal tesis hasta ese momento. ¿Mm? El lenguaje sirve para comunicarse, punto, pero no, el lenguaje tiene un efecto distorsionador o modelador en tu percepción de la realidad. Entonces ahí les voy a dejar después un pequeño mapita conceptual que sirve como de repaso para ir entendiendo estos elementos. Parte de esta información obviamente está en el capítulo de Kotak, ¿ya? Les voy a compartir aquí respecto a este tema este video, es un video muy interesante de un profesor español que explica en mayor detalle la tesis Sapir-Whorf, la tesis de relativismo lingüístico y el impacto que tiene esto en lo que es la cuestión del relativismo cultural, del relativismo lingüístico. ¿Mm? Hay también otro texto que les voy a compartir, que es este, que es un texto breve, es como un artículo desarrollado también por un psicólogo, que nos habla del pensamiento simbólico. ¿Qué es el pensamiento simbólico, cierto? Y cómo se va desarrollando los niveles, ¿cierto? Las dimensiones del pensamiento simbólico. Aquí también hay algo de psicología digamos, en los contenidos, así que por eso se los dejo allí para que la puedan ver. ¿No? Aquí también hay otro texto complementario, ¿ya? Este es un blog de psicología, ¿ya? Donde nos va hablando un poco de esto, de la comunicación humana y su funcionamiento. Aquí estamos hablando de la comunicación, ¿ya? Más que del lenguaje propiamente tal. Pero es interesante porque nos muestra de que la comunicación es un fenómeno de los más complejos, ¿ya? De lo que es el fenómeno humano, de lo que es la cultura y la sociedad. Y por eso, la comunicación, como además es un elemento que va cambiando, es un elemento muy dinámico y que plantea siempre muchos dilemas. Si gran parte de los grandes problemas y conflictos que tenemos hoy en día, en la sociedad y en el mundo en general, son problemas de comunicación, ¿no? De que entendemos las cosas distintas, de que lo que para el otro representa un elemento de una determinada manera, para nosotros puede resultar una amenaza. ¿Mm? Gestos, palabras, una serie de situaciones, ¿ya? Así que también les voy a dejar este pequeño artículo para que le echen un vistazo como material complementario a esto que estamos viendo ahora, ¿sí? Finalmente, aquí también hay otro artículo, que este es un artículo, digamos, más, digamos, no tiene ninguna particularidad desde el punto de vista texto científico ni nada. Es un artículo que me llamó mucho la atención y que se voy a dejar acá, que son 15 gestos que tienen diferentes significados en nuestros países. A propósito de lo que yo le hablaba, de que los símbolos, ¿cierto?, tienen distintos tipos de simbolización y significan cosas distintas, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver esto. Esta es lo que les quería mostrar. Mira. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, este gesto, ese gesto que es el pulgar hacia arriba, ¿cierto? Que yo les comentaba al principio, que si ustedes me preguntan, ¿cómo está, profe? Yo les hago así, ¿cierto? O yo le digo a usted, ¿cómo está usted? Y ustedes incluso me pueden hacer iconos, ¿cierto? Los emojis, ¿eh? Me hacen, típico en el WhatsApp, cuando dice, ok, estamos, entiendo. Eso en el mundo occidental en general es un símbolo que básicamente dice, sí, estoy bien, estamos bien, vamos para adelante, es un signo positivo. Pero hay lugares, ¿cierto?, donde esto tiene un sentido ofensivo. Básicamente es un gesto obsceno en lugares como Rusia, por ejemplo. Entonces, obviamente, si va la gente que fue al Mundial de Rusia en 2018, ¿no? Hay mucha gente que les tocó anécdotas como esas. Los rusos tienen culturalmente, ¿cierto?, en términos lingüísticos, más, son cosas muy distintas. Entonces, la gestualidad, de hecho, más, una cosa interesante. Siempre se dice que, por ejemplo, los rusos dentro de su proceso de socialización, el tema del uso de la sonrisa, ¿ya? Uno dice, ¿por qué los rusos siempre se ven tan serios? ¿Cierto? En el espacio público, el tema de la sonrisa social no es para ellos un valor atribuible dentro de su proceso de socialización, como si es para los occidentales. ¿Mm? Pues bien, miren, hay otros gestos interesantes. Este también es bien interesante, este que es ¿cierto?, el símbolo de la paz, ¿no? Y la paz, en la mayoría del mundo occidental esto es la paz, John Lennon hacía la paz, ¿cierto? Sin embargo, hay lugares donde esto no es la paz, ¿ya? Usado de determinada manera puede ser también tomado como un insulto. Es más, por ejemplo, en Reino Unido, tú puedes hacer así para decir la paz, o también para decir vamos ganando, victoria,
Pero si tú haces así, tú estás insultando. ¿Mm? Miren, basta con dar vuelta, girar la mano para que esto signifique otra cosa distinta, ¿cierto? Esto en el mundo, en los bajos, ¿cierto? Bajos fondos del Reino Unido, esto significa, y además tú lo haces así, ¿cierto? Esto significa, jódete. ¿Mm? Entonces es interesante porque la gestualidad, ¿cierto? Aquí estamos hablando de gestualidad, ¿ya? No de palabras, estamos hablando de gestualidad. La gestualidad es contextual, eso es lo que les quiero explicar. ¿Mm? Los gestos que en tu cultura, en tu lugar, pueden tener un significado súper importante, un uso positivo, al otro lado, ¿cierto? O en otra parte, ese mismo gesto significa, para esa cultura, significa otra cosa muy distinta. Esto es lo que yo le decía que tiene la propiedad polisémica de los símbolos. ¿Mm? Que los símbolos no son universales. Nosotros creemos que nuestros símbolos son universales y creemos que todo el mundo entiende lo mismo, pero no es así, porque los símbolos son polisémicos. ¿Mm? Tienen distintos significados. ¿Eh? Así que ahí les dejo un material extra que está aquí también ahí linkeado para que ustedes lo puedan revisar y complementar un poco con los contenidos que les acabo de presentar recién, que es como esta segunda particularidad de la cultura, ¿no? Que la cultura es un atributo simbólico.